Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a todos a este primer vídeo de la asignatura Regulación Automática de tercero del grado de Ingeniero Eléctrico que se imparte en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura. Este primer vídeo es el primero de los que va a tratar, bueno, pues conceptos previos que ya habéis estudiado en la asignatura de Introducción a la Automática. En concreto, van a ser tres vídeos que repasen estos conceptos. En este primero veremos algunas definiciones y cuáles son los componentes de un sistema de control. En el segundo estudiaremos los modelos, cómo modelamos los sistemas. Y en el último hablaremos un poco sobre análisis temporal de sistemas y algo sobre estabilidad de los mismos. Bueno, en este primero, como digo, vamos a tratar dos puntos. El primero de ellos es vamos a dar algunas definiciones en concreto sobre lo que son sistemas dinámicos de realimentación. Y en el segundo punto vamos a hablar sobre los componentes de un sistema de control, utilizando ya una de las herramientas fundamentales de representación en la teoría de control, que son los diagramas de Bloch. Comenzamos con las definiciones. La primera de ellas es definir qué es un sistema dinámico. Un sistema dinámico no es más que la combinación de componentes que actúan conjuntamente, cumplen un determinado objetivo y su comportamiento cambia a lo largo del tiempo, a menudo en respuesta a un estímulo o fuerza externa. Algunos ejemplos. Bueno, pues un invernadero. Un invernadero no es más que la combinación de varios componentes, el plástico, las trampillas de apertura para entradas de aire, etcétera, y actúan conjuntamente para conseguir un objetivo que en este caso es que dentro del invernadero pues hay una temperatura y humedad determinada. Y el comportamiento, es decir, esta temperatura y esta humedad cambian a lo largo del tiempo, como es obvio, y a menudo como, bueno, en este caso debido a estímulos o fuerzas externas como es la temperatura exterior, el que haya o no haya sol directo sobre la cubierta del invernadero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí podríamos ver un ejemplo de un sistema dinámico. Otro ejemplo, pues un coche. Un coche, como bien sabéis, es una combinación de componentes que actúan conjuntamente con un objetivo, que es que el coche se mueva. Es con lo que se representa en la imagen con estos ángulos que veis aquí. Eh, Obviamente el comportamiento cambia a lo largo del tiempo, la posición del coche y el giro de los coches del coche cambia a lo largo del tiempo y a menudo, o en este caso al igual que antes, debido a un estímulo fuerza externa que en principio pues sería las entradas por un lado de aceleración que imprime el conductor, así como los cambios los giros en el volante que este mismo conductor realiza. Bueno, otro ejemplo, un cohete que va al espacio, no voy a entrar en más detalles, sería similar al anterior en el sentido de que el objetivo también es moverse, en este caso, y moverse en el espacio, ¿no? Pero al fin y al cabo es una variable de posición y orientación la que varía a lo largo del tiempo. No solamente, en esta definición no solamente engloba sistemas de este tipo, sistemas que podríamos llamar ingenieriles, también engloba otros tipos de sistemas, por ejemplo un sistema económico. Tenemos el gobierno, las empresas y el hogar o las personas que viven en un país, ¿vale? Y entre todos estos ámbitos, pues existen comunicaciones de información que hacen que la economía varía a lo largo del tiempo. Y obviamente estas variaciones en la economía son debidas a la respuesta a estímulos o fuerzas externas. Si tenemos unos impuestos, por ejemplo, pero no tenemos dinero para pagarlos, pues obviamente eso tiene ciertas repercusiones sobre la evolución de la economía. Otro ejemplo, fuera del ámbito ingenieril, pues los sistemas biológicos. Una flor no es más que un sistema dinámico, ¿vale? En este caso asociado al crecimiento de una planta, ¿no? O al ciclo reproductor de una planta. También cambia a lo largo del tiempo debido a fuerzas externas o estímulos, ¿no? La luz solar, las temperaturas, las concentraciones minerales en tierra, etcétera, etcétera. Por tanto, el concepto de sistema dinámico es muy, muy amplio. Obviamente en esta asignatura no vamos a tratar con estos dos últimos tipos de sistemas, sino que vamos a tratar con los primeros que os he indicado aquí.
¿Estos sistemas cuáles son? Son los sistemas ingenieriles o físicos. Y dentro de los sistemas ingenieriles o físicos, nosotros en los que vamos a estar interesados son en los sistemas eléctricos y electromecánicos, obviamente debido a la titulación que todos vosotros tenéis, ¿no? O lo que queréis alcanzar, que es la de ingeniero eléctrico. Un sistema físico lo que le diferencia de otros tipos de sistemas es que tienen asociadas variables de interés de entrada y de salida, que son las que permiten que los distintos componentes del sistema se combinen. Y estas variables de interés, pues, ¿de qué tipo son? Pues tensión, corriente, velocidad, posición, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos de sistemas ingenieriles, pues imaginaros un intercambiador de calor. La variación del calor a lo largo del tiempo en el intercambiador corresponde o se puede medir, ¿vale? Y corresponde o es un sistema dinámico, ¿no? El propio intercambiador de calor. Unos motores de corriente continua, por ejemplo, ¿vale? La variable de interés en este caso pues sería la velocidad angular del eje o la posición del eje, ¿de acuerdo? En el caso del intercambiador, no sé si lo he dicho directamente, pero bueno, lo comento ahora. Obviamente la variable de interés en este caso es la temperatura, ¿no? Del fluido, por ejemplo, que nosotros queramos calentar o enfriar. Un motor de corriente alterna, en este caso la variable de interés también, la variable de interés de salida, al igual que en el caso de antes, es es la velocidad del eje o la posición del eje, y la variable de interés de entrada pues sería la corriente alterna que alimenta el motor. Un sistema termosolar de calentamiento de aceite, ¿de acuerdo? En una termosolar, bueno, pues esto, por ejemplo, la variable de interés en este caso podría ser el giro en torno al eje, que hace que estos espejos cilindro parabólicos hagan el seguimiento del Sol, ¿de acuerdo? Y en este caso esa sería la variable de interés de salida, ¿de acuerdo? La variable de interés de entrada pues podría ser los pulsos o las tensiones que hacen que precisamente estos motores se muevan, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, este es el tipo de elementos con los que nosotros vamos a trabajar, o de sistemas con los que vamos a trabajar. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre un término muy importante en teoría de control, que es el término de la realimentación, que se refiere estrictamente al hecho de volver a alimentar el sistema con los resultados de las acciones previamente tomadas. Esto es la realimentación es una, una técnica que utilizamos nosotros habitualmente. Por ejemplo, si nosotros estamos conduciendo un coche, imaginaros, y queremos coger una curva. Cuando cogemos una curva, imaginaos ahora que damos un giro en el volante mayor al que deberíamos haber tomado para coger dicha curva. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? En un instante posterior, pues para corregir esa posición, intentamos rectificar disminuyendo ese giro en el volante. Es decir, el segundo giro de volante, para poder tomar la curva, es debido a la alimentación del resultado de una acción anterior, que ha sido un giro excesivamente brusco del volante. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de realimentación es un concepto muy natural dentro de nosotros y es fácilmente entendible. Bueno, algunos ejemplos en principio de sistemas físicos, bueno, pues sería un sistema de flotador. En este caso, la variable de interés de salida es este ángulo θ y la variable, la variación del ángulo θ se debe a la posición de la propia boya. Fijaros que inicialmente cuando no hay agua y la boya se encuentra aquí, el caudal de salida de agua, que es por aquí, el caudal de salida de agua es muy elevado y a medida que va subiendo, el caudal de salida va disminuyendo. Por lo tanto, el giro que se produce en la boya es resultado de las acciones previas que nosotros hemos tomado, ¿vale?
como al principio sale mucha agua, empieza a entrar agua y el resultado de la salida de caudal y por lo tanto del giro de la boya va a depender o va a disminuir debido a que al principio teníamos más agua, ¿de acuerdo? Es decir, es un sistema con realimentación. Bueno, un ejemplo muy clásico es el regulador centrífugo de Watt, que es un regulador que se empleaba para abrir o cerrar una válvula de entrada de vapor para el giro de un motor, ¿vale? Para el control de velocidad. Bueno, esta es otra variante del regulador centrífugo de Watt. En este caso las masas se encuentran aquí como las veis. Entonces estas masas en función de la velocidad se abren y cierran más y esto hace que se tire de este eje hacia allá y que entre más o menos combustible en el sistema para que la velocidad sea la que nosotros queramos. Bueno, el concepto de realimentación, como os explicaba antes, no es exclusivo de los sistemas ingenieriles y, por ejemplo, el sistema anterior, el económico, pues aparece, como ya os he comentado antes, aparece el concepto de realimentación. Bueno, con esto terminamos este primer apartado y vamos a pasar al siguiente, a los componentes de un sistema de control. En este caso vamos a trabajar o vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que queremos que el eje de un motor de corriente continua o de corriente alterna, daría un poco igual, ¿eh? Con esto una rueda gire a una velocidad angular constante, es decir, nosotros imaginaros que tenemos un motor, lo voy a dibujar un poco esquemático y a la remanguillé, como se suele decir, ¿vale? Tenemos aquí la tensión de entrada en bornes del motor y el eje que gira con una velocidad θ punto dt, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros queremos es que la velocidad del eje de salida sea constante y tenga un valor determinado, ¿vale? Bueno, para empezar, el primer componente del que podemos hablar, ¿vale?, en un sistema de control es el propio sistema de interés que nosotros queremos controlar. En nuestro ejemplo sería el motor, ¿vale? Y como digo, es el sistema de interés. Este sistema de interés en la jerga de la teoría de control es lo que nosotros denominamos la planta del sistema, ¿vale? Y vuelvo a repetir que es el sistema que nosotros vamos a querer controlar, ¿vale? La representación que nosotros hacemos de la planta es la que os estoy haciendo ahora mismo en el vídeo. Esto sería la tensión de entrada, que es una variable del tiempo. Vuelvo a repetir, es un sistema dinámico. Y esta es la variable de salida, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues lo que quiere decir, lo que queremos representar es que la velocidad del eje de salida depende de dos factores, del propio motor y de la tensión de entrada que nosotros introduzcamos al motor, ¿vale? Fijaros que si nosotros definimos matemáticamente esta relación, es decir, la velocidad del eje de salida como una función, vamos a llamar sub m, porque es una función asociada al motor, de v de t, nosotros podríamos determinar la relación inversa en principio. Es decir, podríamos determinar la tensión de entrada como una función menos 1 del motor asociada, función de la velocidad angular, ¿vale? ¿Eso a qué lleva? Pues podría llevarnos a que nosotros a partir de una velocidad determinada
o para una velocidad determinada que queramos, pues podamos calcular la tensión de entrada. Lo que pasa es que esto es simplemente en el caso ideal. Si nosotros, por ejemplo, suponemos que este motor, lo que vamos a hacer con él es conectarlo a las ruedas de un coche, por ejemplo, un coche de tipo teledirigido, ¿vale? En la que queremos que el control de velocidad sea constante. Pues esta relación, es decir, que para una tensión determinada la velocidad del eje de salida sea un valor determinado, se dará siempre que estemos en condiciones iniciales. Lo que pasa es que las condiciones iniciales nunca las vamos a tener. Podremos tener pues distintos elementos que hagan que varíen las dichas condiciones ideales. Por ejemplo, pues puede haber problemas asociados a ruidos, acoples electromagnéticos, por ejemplo, etcétera. Puede haber, puede variar el peso de la carga. Puede ocurrir, por ejemplo, que nosotros tengamos en el eje del motor montado una rueda que tiene un peso determinado, pero por lo que sea nuestro coche ha circulado por encima de una zona con barro y entonces en los dibujos de la rueda se ha introducido, se ha introducido barro. Ese barro hace que la carga que yo tenía conectada al eje del motor tenga un peso distinto al que tenía inicialmente. En ese momento esta relación tendría que ser distinta, porque esta relación tiene en cuenta todas esas variables. Puede haber fallos en la alimentación. Imaginaros que alimento con unas pilas y que la pila pues, a lo largo del tiempo va perdiendo carga y va bajando la tensión, ¿no? Puede haber, por ejemplo, que el movimiento del coche sea en eh, un terreno, por ejemplo, escarpado, y eso hace que la velocidad obviamente cambie, etcétera. ¿Vale? Existen muchas causas que hacen que esta relación al final en la realidad no se dé, se daría en el caso ideal, pero no en la realidad. Bueno, todo esto es lo que nosotros llamamos perturbaciones del sistema. Estas perturbaciones se representan en forma de diagrama de bloques de la siguiente manera. Volvemos a dibujar el mismo bloque para la planta o motor en nuestro caso. Pero ahora la variable de salida, que sería esta velocidad, ¿vale? Esta velocidad que me da directamente esta relación, se ve afectada, y como digo, lo representamos así, por unas perturbaciones que vamos a llamar W, ¿vale? Esta sería la tita.dt que en realidad tenemos. ¿Qué es lo que hacemos entonces para controlar el sistema? Bueno, pues lo que vamos a hacer es precisamente utilizar el concepto de realimentación. La realimentación, os recuerdo, que es el hecho de volver a alimentar al sistema con las acciones, con las acciones que hayamos tomado en instantes previos, ¿vale? ¿Cómo se hace en teoría de control? Bueno, pues en teoría de control lo que se hace es representarlo mediante un diagrama de bloques en donde se compara un valor deseado de la velocidad, un tita punto de t referencia con la salida del propio sistema. Voy a terminar de dibujarlo y ahora os comento. He dicho que esto es tita.dt. Y lo que hacemos es... Esto está un poco mal dibujado. Tita.dt.
Madre mía. Bueno, lo dejo ya así, no voy a perder más tiempo. Bueno, entonces, como digo, ¿qué es lo que ocurre? La realimentación, fijaros que vuelve hacia atrás y lo que hacemos es comparar el valor de referencia que yo quiero con el valor de la velocidad actual. Eso me da una medida de error, es decir, qué error existe entre la velocidad que yo quiero y la velocidad que yo tengo. Y ese error se introduce directamente en la planta, ¿vale? Por lo tanto, ahora la tensión de entrada no es más que el error entre la velocidad que yo quiero y la velocidad que tengo. En teoría de control esta realimentación siempre es negativa, ¿vale? Es decir, la realimentación hacia atrás tiene valor negativo. Normalmente realimentaciones positivas dan lugar a inestabilidad en el sistema se vuelve inestable. Ya hablaremos un poco de inestabilidad en los siguientes vídeos. Y hay una idea importante, realimentar es controlar ya. Es decir, el hecho de realimentar controla el sistema en principio. Lo cual no quita que, aun cuando controlamos, el sistema haga lo que yo quiero que haga. ¿Vale? Vamos a hacer un análisis de qué es lo que ocurre aquí. Imaginaros una gráfica. Esta es la variable del tiempo. Esta es la velocidad angular, θ.dt. Voy a representar abajo el error EDT frente al tiempo. Vamos a suponer que esta es el valor de θ.ref. dt, es decir, el valor de velocidad que yo quiero. Y suponemos también que inicialmente la velocidad del eje, la velocidad del eje es 0. Es decir, estoy inicialmente parado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si yo estoy parado, la velocidad es 0 y esto es lo que quiero, el error va a ser igual a esto menos esto, que es decir, pues, aproximadamente ese valor. ¿Qué ocurre entonces? Que el error en este caso es máximo. Esa tensión, ese error se alimenta al motor, ¿vale? Y hace que el sistema empiece a moverse. Al empezar a moverse, coge velocidad y el sistema, la variable de salida, empieza a aumentar, buscando la referencia. Y a su vez el error empieza a disminuir. ¿Qué es lo que ocurriría cuando llego a ese punto? Pues cuando llego a ese punto, a ver si soy capaz de dibujarlo medianamente bien, pues se ve que no. Cuando llego a ese punto, lo que ocurre es eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que la tensión de entrada al motor es 0, es decir, dejo de alimentar el motor. ¿Qué le pasa al motor? Bueno, que el motor empieza a disminuir la velocidad. Tiene inercia, sigue moviéndose. Entonces empieza a disminuir la velocidad. En el momento que empieza a disminuir la velocidad, el error empieza a aumentar. Y al aumentar la velocidad del eje, empieza a aumentar de nuevo. Buscando de nuevo la referencia. ¿Vale? Bueno, tendríamos una cosa así, ¿de acuerdo? Más o menos. Cuando llegamos aquí, de nuevo se repite. Entonces tendríamos que el motor va haciendo, teóricamente iría haciendo esto, ¿vale? En la realidad no ocurre esto, ¿vale? En la realidad lo que ocurre es que el error nunca se hace 0 y la velocidad hace una cosa de este tipo, un perfil de este tipo, ¿vale? Y lo que ocurre es que hay un error constante siempre, ¿vale? Es decir, el motor no es capaz de llegar a la velocidad que yo quiero, ¿de acuerdo? Perdonad que el sistema... ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sacamos en conclusión? Pues que no siempre, como os decía anteriormente, no siempre la realimentación me solventa mi problema, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar un controlador. Para intentar que el sistema haga lo que yo quiero, que sería una cosa así, ¿no?
Estoy pintando todo del mismo color. Voy a cambiarlo. Lo que nosotros queremos es que nuestro sistema haga una cosa de este tipo. ¿Vale? Es decir, que suba la velocidad y llegue a un valor de referencia constante, que es el que queremos. Bueno, para ello, como decía, lo que vamos a utilizar es un controlador. También se le llama compensador. O también se le llama regulador. ¿Vale? Tiene distintos nombres. ¿Este elemento qué es? Pues no es más que otro sistema dinámico que se encuentra entre la señal de error del sistema de control y la planta. Y el objetivo en nuestro ejemplo sería que el sistema no tuviera estos comportamientos teóricos o este comportamiento real, que es el que tiene si hacemos esto, sino que tuviera un comportamiento de este tipo, que es el que realmente queremos. Lo vuelvo a escribir aquí, que es nuestra planta, para que no perdamos la referencia, nunca mejor dicho. Más perturbación w tita.dt, la variable de salida y la realimentación negativa. ¿De acuerdo? Bueno, la asignatura de regulación automática tiene como objetivo precisamente estudiar técnicas que me permitan diseñar controladores para que el sistema haga lo que yo quiero que haga. ¿Vale? Ese es el objetivo fundamental. Mientras que en la introducción a la automática, si recordáis, el objetivo fundamental era hacer un análisis del sistema, aunque se os hablaba algo de compensadores o de reguladores, pero era de forma muy sucinta. En este caso, el objetivo fundamental es este, ¿de acuerdo? Es estudiar técnicas que nos permitan diseñar este bloque, el del controlador. Bueno, perdonadme, tengo un catarrazo bestial. Bueno, como decía, esto sería un esquema de un sistema de control con los distintos componentes, aunque el diagrama de bloques general es más amplio que este. Ya lo habéis visto antes porque le he dado un poquillo a la transparencia sin darme cuenta. Y es este que veis aquí, ¿vale? Nosotros os he dibujado la planta, el regulador y bueno, la realimentación negativa. Pero luego existen otros elementos. En concreto, el actuador, este elemento de aquí. El actuador no es más que un elemento intermedio entre el regulador o controlador y la planta, cuyo objetivo es adaptar los valores de entrada o de salida del compensador a los valores de entrada de la planta. Imaginaros que nuestro motor es un motor de 12 voltios, ¿vale? Un motor de corriente continua para un coche, pues bueno, es una tensión bastante estándar. Y que el compensador o el regulador o el controlador lo hemos implementado en un Arduino. No sé si todos conocéis lo que es un Arduino. Un Arduino es un microcontrolador, es un pequeño computador en miniatura, un pequeño ordenador en miniatura, el que podemos programar cosas, entre ellas un algoritmo que implemente el controlador que nosotros hayamos calculado. Bueno, pues este Arduino tiene tensiones de salidas de 5 voltios y corrientes de en torno a 20 miliamperios. Si yo tengo un motor de 12 voltios, imaginaros 1 o 2 amperios, como los conecte directamente, quemo el Arduino. ¿Qué es lo que hago? Pues introduzco una etapa de potencia. ¿Vale? Todo este cálculo de etapas de potencia es lo que se estudia en la asignatura también que tenéis vosotros en el primer cuatrimestre de electrónica de potencia. ¿Vale? Es decir, como, entre otras cosas, en electrónica de potencia se estudian más cosas, obviamente, pero vamos, el diseño de actuadores, lo que son los puentes en H, la modulación en anchura de impulso, etcétera, se estudian en esta asignatura. Y lo que permite, vuelvo a repetir, es adaptar tanto tensiones y corrientes de la salida del regulador a la entrada de la planta.
Por otro lado, si nosotros lo que queremos es controlar la velocidad del eje de salida, tendremos que medirlo de alguna forma, por ejemplo con un tacómetro. Y eso es el bloque que aparece aquí. Este bloque, al igual que este bloque, tienen dinámicas y forman parte de la dinámica de nuestro sistema, por lo tanto habría que intentar introducirlo, ¿vale? Por último, si nosotros la referencia, imaginemos que la introducimos con un vástago que giramos, ¿vale? En el que vienen marcadas las distintas velocidades para en función del giro. Nosotros lo que estamos haciendo es, mediante un ángulo, representar la velocidad que nosotros queremos. Pero como en el fondo el transductor va a dar un valor de tensión, ¿vale? Tendremos que adaptar ese valor de giro de ángulo que introduce el usuario por un valor de tensión igualmente para que sean comparables. Yo no puedo, imaginaros, hacer la recta de 45 grados menos 2,3 voltios, ¿no? Que me dé el transductor de salida. Entonces tengo que hacer la adaptación. Bueno, imaginaos en este caso del vástago que os lo he puesto como ejemplo, pues con un potenciómetro. Ese potenciómetro me da un valor de tensión de salida. ¿Vale? Bueno, pues ese potenciómetro sería el transductor de la entrada de referencia, que en principio tiene una dinámica asociada y que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, como os digo, este es el esquema general. No quiere decir que en todos los sistemas de control tengamos que tener todos estos elementos. Por ejemplo, nosotros el transductor de la variable de salida podría tener una dinámica tan rápida que fuera irrelevante con respecto a las dinámicas del resto de elementos y no habría que introducirlo, ¿vale? Pero, vuelvo a repetiros, esto es un esquema general. Bueno, con esto terminamos el primer vídeo. Espero que os haya aclarado algunos conceptos y algunas dudas que pudierais tener de la asignatura de segundo. En cualquier caso, trabajaremos algunas cosas sobre ellas en clase. Y las dudas que tengáis, ya sabéis que siempre podéis poneros en contacto conmigo en cualquier momento y os las resuelvo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.